Buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro webinar sobre definiendo la marca de su empresa, de su pequeña empresa. Hoy tenemos el gusto de poder contar con un experto de mercadeo, quien trabaja con nosotros, Frank Irias, y él es presidente y director creativo de una empresa, de una agencia digital llamada Daisho Creative Strategies, y proveen servicios de branding y desarrollo web en Miami. Su trabajo ha sido reconocido a través de una carrera de más de 23 años y ha aparecido en publicaciones de la industria y revistas especializadas. En los últimos años, él y su equipo han recibido un premio de ADI de oro por su dirección fotográfica artística y 3 ADIs de plata por materiales de marca corporativa, y también un Case 3 premio especial de mérito por una compañía de 3 años en medios sociales. Como director creativo de Daisho, Frank ha trabajado con multinacionales y pequeñas empresas en el camino de crecimiento para definir sus marcas y sus estrategias de mercadeo. Em, muchas gracias por estar aquí hoy, y bueno, los dejo con Frank para hablar un poco sobre cómo mercadear sus pequeñas empresas. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, y le agradezco a Jorge y a GBS por tenernos con ustedes. El día de hoy, como les estamos conversando, la idea es de ayudarles a definir la marca de su pequeña empresa. Y nosotros hemos tenido bastante experiencia con pequeñas empresas y grandes, y tienen sus diferencias, aunque en muchas cosas se relacionan. Pero bueno, para empezar, permíteme un segundito. Para empezar, lo que obtendrás en este webinar. La idea es darles una comprensión de lo que es y no es branding. Conceptos básicos de una pequeña empresa y un mini ejercicio que verdaderamente son unos varios ejercicios para entender su marca corporativa. Lo más seguro es que no van a tener la posibilidad de ir con los ejercicios de punto a punto. Pero el concepto es de que puedan tener una idea de lo que nosotros haríamos si estuviéramos trabajando o cuando trabajamos con una marca. Y que eso ojalá les permita hacer ustedes mismos sus propios ejercicios durante los próximos momentos, si es algo que lo necesitan. Comprensión de lo que es una marca o el branding. A mí me gusta siempre como que definir qué es branding y qué no es. O sea, a menudo, y aún en las empresas bien grandes, branding se le entiende como que tiene que ver con la parte de imagen. Y si bien es cierto, todo está conectado, ¿no? El branding, posicionamiento y la imagen, todos son tres cosas que están completamente conectadas. La realidad es que el logotipo es simplemente una parte visual, igual que la fotografía y cualquier todas esas cosas. El branding verdaderamente es algo menos tangible. Y para mí la mejor manera de que alguien pueda entender qué cosa es branding es su reputación. Es la reputación que uno tiene cuando conoce a alguien. Es decir, en este momento yo estoy creando una reputación ante sus ojos. Yo puedo influenciar ciertas cosas, pero verdaderamente lo que usted se lleva, la imagen que usted se lleva de mí, ese es mi branding. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto más que influenciarla. Es decir, branding es algo que usted puede guiar, pero no puede necesariamente controlarlo. Y eso es algo que desafortunadamente pues, es una realidad. Lo otro que me gusta aclarar es el posicionamiento versus branding. Posicionamiento es lo que la empresa define, o en este caso yo en este momento estoy posicionándome con cierta experiencia, con cierta imagen que quiero mostrar ante ustedes. Lo que ustedes se llevan es el branding. O sea, es decir, si yo no logro verdaderamente influenciar su imagen en una manera positiva hacia mí, yo verdaderamente pierdo ese momento. Aunque estoy posicionando de una manera, usted puede percibir otra completamente diferente. Entonces, branding, si se puede decir al opuesto de posicionamiento,
Posicionamiento termina siendo lo que uno dice, lo que la marca dice, y branding es lo que el consumidor dice o percibe. Y usualmente hay una diferencia, hay un espacio entre estas dos cosas. La labor del mercadeo, la labor del branding es de tratar de cerrar ese espacio. Y normalmente ese espacio se hace más difícil si hay falta de consistencia en el proceso de mercadeo. Ya sea en la imagen, ya sea en los equipos, ya sea en lo que se presenta. Y un bonito ejemplo de una marca ya tan famosa como Marlboro es la diferencia de cómo empezaron y cómo están ahora. Marlboro en 1924 era una marca para mujeres, era totalmente mercadeada para las mujeres. Era un producto delicado, sin ningún afín a los hombres. Pero ya en los 50, Leo Burnett, una agencia de publicidad multinacional, fue dado la cuenta y en esos momentos Leo Burnett, después de estudios de mercado y qué sé yo, definieron de que iban a ir tras el mercado de hombres. Y después de muchas cosas definieron de que ese mercado iba a ser representado, esa marca iba a ser representada por el vaquero, el cowboy de Marlboro. Tuvieron varias ideas en ese momento, se pensó marineros, se pensó weightlifters, en mi tipo físico-culturismo, pero al final y al cabo se terminó de que el vaquero fue el mejor recibido. Pero ¿qué hubiera pasado si después de tener 1 año y medio de éxito, que fue exactamente el tiempo que le tomó a la campaña cambiar esa imagen, ¿qué hubiera pasado si a mediado del camino hubiera venido un nuevo gerente de mercadeo y hubiera cambiado la idea? Y hubiera dicho, no vamos a hacer un cowboy porque el cowboy es antiguo, qué sé yo, vamos a hacer otra cosa. ¿O qué hubiera sucedido si algunos años después de tener éxito la campaña hubieran decidido que vamos a hacer un movimiento para entonces ahora volver a traer el mercado femenino, que lo habíamos perdido? Y si eso hubiera pasado, probablemente no estaríamos hablando de Marlboro como un ejemplo de branding, porque probablemente las cosas no habían caminado de la manera que caminaron. Y quizás eso a veces insólito pensarlo, pero la realidad es que yo trabajo con una empresa bien grande, multinacional, localmente. Tenemos 12 años de trabajar para ellos. Y los últimos 5 o 7 años, cada 2 años, en averaje, hemos tenido un nuevo gerente de mercadeo o director de mercadeo. Y la dirección ha cambiado. Cada vez que me entró uno nuevo, nos cambiaron la visión. Eso ha causado que la marca tenga confusión, no solo que la marca tenga confusión, o sea, que nunca es dueña de algo, sino que hemos tenido problemas entre los departamentos, lo que se quiere decir y no se quiere decir, los creativos, nos enredamos y no tenemos muy claridad qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Materiales de publicidad, están varios materiales en la calle representando diferentes cosas, diciendo diferentes cosas, todas alusivas, pero diferentes. Entonces, nunca han logrado tener, aunque tenemos tantos años de estar trabajando con ellos, nunca han logrado tener este énfasis, si se puede decir, este branding que tan fuerte como tiene Marlboro. Y eso les pasa a la empresa pequeña. Entonces, ese espacio entre la marca y el consumidor, lo que nosotros decimos y lo que el consumidor dice, por general es un espacio que está más pronunciado por falta de planeación o de consistencia estratégica. Y eso es algo que necesitamos tenerlo presente para poder asegurarnos de que al hacer nuestras marcas tengamos esas cosas en mente. Entonces, ¿cómo podemos cerrar ese espacio? Entonces, el espacio lo podemos cerrar al determinar cómo queremos ser recordados. O sea, hay una definición muy clara de cómo quiero ser recordado, de manera que al presentarme enfrente a sus ojos, estoy tratando de crear esa imagen que usted se va a llevar con
consigo. Una compañía es igual, una marca es igual. Hay que darle al consumidor pistas visuales. Ahí viene la parte creativa. Las pistas visuales son sus brochures, sus anuncios, cómo nos vestimos, el tono de cómo hablamos. No solo son visuales, pero son verbales. Los mensajes que decimos. Otra cosa es el organizar experiencias que apoyen el branding. Es decir, la manera en que uno se comunica con el cliente o la manera que sus equipos tratan al cliente, el servicio al cliente cuando llaman por teléfono con un problema, de la manera que tal vez presentamos una experiencia por medio de social media, un concurso, los tipos de cosas que tal vez ofrecemos por medio de social media. Y número 4, que verdaderamente se puede decir que es la número 1, es comunicar con pasión. O sea, hay que tener, el cliente quiere saber de que nosotros confiamos y tenemos pasión sobre nuestros productos. Es la única manera, por ejemplo, que explica la razón por la cual hacemos línea para comprar un nuevo teléfono de iPhone de Apple. O sea, eso es algo que la única razón por la que pasa es porque hay tanta conexión con esa marca, hay tanta pasión por esa marca. Entendemos de que Steve Jobs tenía una gran pasión sobre su marca y nosotros queremos ser parte de eso. Y eso termina igual, que se puede ver con un equipo de básquetbol, se puede ver con un partido político, igual. Es simplemente toda la relación que nosotros tenemos con la marca. Ahora, como conceptos básicos para una pequeña empresa. O sea, la marca de una pequeña empresa es muy a menudo definida por la personalidad del dueño o de un grupo pequeño que está apoyando eso. Aunque es moldeable totalmente, se puede hacer cualquier cosa, dependiendo de la fuerza de ese dueño o qué tanto objetividad tiene para poder soltar su presencia, depende de que si se puede o no se puede cambiar esa imagen. Y la reputación de la marca es lo más importante. Es decir, hay que estar claro de que lo que uno piensa de la marca es verdaderamente el branding. Eso es y nada más. El resto de las cosas, la parte creativa, uno no puede cambiar la reputación de una imagen simplemente por cambiar la parte visual, el servicio, la relación con el cliente. Todas esas cosas tienen que estar conectadas y todas tienen que ir más o menos en línea para influenciar correctamente. Ahora, ¿cómo influenciar al consumidor? Su imagen corporativa es una señal visual. Cuando nosotros ayudamos, por ejemplo, a GBS a hacer su branding, su rebranding, una de las cosas principales que nosotros queríamos hacer era presentarlos al nivel del servicio que estaban brindando. O sea, la empresa había logrado un éxito de tener notoriedad en televisión y radio, pero su imagen no estaba a la par. Entonces, nosotros lo que entramos a hacer en ese momento es simplemente lograr que la empresa tenga el soporte visual y de mensaje para apoyar lo que ya se estaba haciendo. Si el servicio, el producto no es positivo, el branding y la parte de imagen puede apoyar y ayudar, pero verdaderamente no lo puede cambiar. Sus equipos también. El equipo, las personas, la manera que brindan el servicio. Esa es parte de cómo influenciamos la marca. Y en estos tiempos, honestidad, con la realidad del social media y cómo es tan fácil que un cliente o alguien que no esté contento nos puede apoyar o disminuir la parte positiva de nuestra imagen y de nuestra marca, es algo que toda persona ahora toda empresa en estos momentos tiene que considerarlo. Ahora empecemos con algunos ejercicios. Entonces, escriba lo que le apasiona del valor y resultados que su cliente recibe por medio de su empresa.
Y para este caso hay que tener una realidad, hay que definir si existe una necesidad por nuestras empresas y cuáles son esas necesidades. O sea, hacer una lista donde podamos comprender lo que nos apasiona de nuestro negocio, nos ayuda a poder presentarlo, ya sea en persona, ya sea en los materiales de publicidad. De manera que para mí, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mi trabajo, de las primeras cosas que tengo que definir es eso, es saber qué está detrás de la marca. Es difícil tratar de crear pasión y promover algo si la marca verdaderamente no nos ha brindado ese porqué de comprar el producto o el servicio de esa marca. Es como una pequeña empresa, es nuestro mejor diferenciador. El comunicarnos de manera que logre conectar con el cliente, que logre compartir nuestros valores, que el consumidor comprenda el por qué hay que hacer negocios con nosotros. Esa es la única manera de lograr verdaderamente una conexión con el consumidor. Una segunda lista que puede hacer son sus fortalezas, las fortalezas internas de la empresa. Porque eso hay que definirlo, hay que definir si lo que estoy diciendo que quiero hacer y que puedo hacer, si tengo verdaderamente en mi empresa las posibilidades de presentar, de brindar esos servicios, porque tengo la fortaleza de la empresa. Y entonces, al comprender nuestras fortalezas, tenemos la capacidad de comunicar efectivamente el valor que éstas brindan. Los consumidores están dispuestos a comprar siempre y cuando verdaderamente sienten que hay un valor en el producto o en los servicios que estamos comprando. Y normalmente algo que es, como se dice acá en los Estados Unidos, un commodity, algo genérico, un producto que cualquiera lo puede vender y que lo podemos comprar en cualquier lado. Productos de ese tipo o una imagen de ese tipo no brinda, nos hace ¿qué se puede decir? Algo que solo se compara a medida de precios. Y eso es algo que nadie quiere. Todos queremos poder cobrar lo mejor posible de nuestros servicios y tener, para eso estamos en negocio, y poder hacer eso. Y la única manera es poder crear una conexión con la imagen, con la marca, y lograr de que el cliente entienda el valor que el producto lleva. Y a veces ese valor no tiene que ser monetario, puede ser un valor de que me da felicidad tomarme esto, comer esto, o ir a este lugar, o vestirme de tal forma. Esas son las cosas que nos hacen, que logran de que no tener la necesidad de ser un producto genérico. Por otra parte, hacer otra lista de debilidades de la empresa. O sea, hay que estar claro, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es creando una imagen y creando una reputación. Si nosotros queremos decir que somos los más fuertes en cualquier cosa y verdaderamente no lo somos, el cliente lo percibe verdaderamente. Entonces, al comprender nuestras debilidades, lo que hacemos es evitar malgastar el tiempo. Entonces, cuando tenemos conversaciones con los clientes sobre esto, a veces se echan un poco atrás y no les gusta necesariamente a alguien compartir sus debilidades. Pero son realidades, y el presentar con honestidad lo que puedo o no puedo hacer define al cliente, y allá será si soy el producto o el servicio o la empresa correcta para que este cliente me compre o no. Querer ser algo para todo el mundo es lo peor que podemos hacer, porque terminamos siendo nada para nadie. Y al final y al cabo, si no podemos cumplir verdaderamente con los servicios, entonces verdaderamente no vamos a tener una buena marca. Vamos a ir fallando. De manera que eso es, o sea, eso es como McDonald's diciendo que es saludable. Es difícil convencer que McDonald's es saludable. Y lo puede decir todo el día, pero la verdad es que todos sabemos de que no es saludable. Eso es una realidad, pero
sigue vendiendo, y sí nos gusta ir, y sí es rápido y conveniente y muchas otras cosas. O sea, hay que ser realista de lo que uno es y no es, y tratar de presentarnos de esa manera para ser honestos con el cliente y tener una buena marca. Otro ejercicio es que escribamos testimonios. Este es un ejercicio que si el cliente no lo hace, lo hago yo después de hacer un ejercicio de branding. Yo mismo hago los testimonios que quiero que el cliente de mi cliente dijera de mi cliente, de la marca que estoy ayudando. Es decir, yo quiero saber qué cosa es mi objetivo final, positivo y a veces negativo, qué es lo que me puede pasar. Entonces, cuando estoy escribiendo testimonios, yo escribo un testimonio que estoy diciendo al haber comprado su servicio, me dio esto, esto y esto. Si tuve una mala experiencia y quiero asegurarme de querer tener un sentimiento de cómo sería eso, podría decir, compré su servicio, esto fue bueno, pero tuve una mala experiencia en este lugar, y me pasó esto y esto y esto, pero gracias a Dios llamé a su empresa y mi fulanito de tal me apoyó de una manera positiva y qué sé yo. Al hacer eso, nos da una idea, esos testimonios hipotéticos nos dan una idea y nos ayuda a comprender qué es lo que nosotros queremos que el cliente diga después de que nos conoció o tuvo una relación con nosotros. Y hacerlo obviamente de una manera honesta y objetiva de la perspectiva de un consumidor es clave, porque si no lo estamos haciendo de esa manera, verdaderamente nos estamos engañando a nosotros mismos. El hacer un ejercicio de branding trae mucha honestidad, mucha vulnerabilidad, y nos tenemos que abrir hacia la persona que nos está ayudando a hacer el ejercicio, porque si no es imposible para ellos hacerlo. Entonces, este es un ejercicio bonito porque es fácil y define mucho. Al lado izquierdo tenemos una base, una línea de maneras que podemos describir la marca. O sea, una marca formal, una marca grande, una marca conservadora o clásica, superior, masculina. Y por el otro lado son otros diferentes. Sería lo opuesto de la izquierda, es lo opuesto a lo que está en la derecha. Para cualquier marca lo ideal es estar lo más lejos posible del centro, porque estar en el centro, estar en esa línea del centro, si tenemos muchas estrellitas en esa línea del centro, significa que hemos creado una marca de sabor vainilla. O sea, sabor vainilla es neutral, no tiene ninguna personalidad, no es de crema de maní, no es de chocolate chips, sino con chocolates, simplemente es vainilla, es neutral. Y una marca neutral tiende a no conectar con nadie. Normalmente uno tiene que escoger un grupo, un segmento del mercado y mostrarnos directamente a ellos como somos y atraer a ese cliente de esa manera. Si no hacemos eso, verdaderamente los perdemos a todos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo ideé una compañía hipotética. Y dije, bueno, va a ser una marca grande, o sea, que no va a ser una marca pequeña. No importa si en este momento es una marca pequeña, pero verdaderamente lo que quiero hacer es una marca grande, así que me estoy ampliando, mi imagen la estoy creando para que sea una marca grande. No es conservadora, más bien es creativa. No es clásica, es moderna. Es superior o de buen precio, no es barata. Es masculina, pero no tan masculina, pero no es femenina. Es divertida, es colorida, es joven, saludable y atlética.
esta es una marca que yo imaginé en estos momentos. Entonces, si hacemos un resumen, la marca es saludable, creativa, moderna. Es una marca grande, o desea ser una marca grande. Es superior en precio, o sea, no es barata, es masculina. Y la marca no es tenue, vieja, barata, seria, femenina, pequeña. No lo es. Entonces, aguanten esa idea de esa marca que acabamos de crear, una marca masculina, grande, y déjenme hacerles una idea más o añadirle un concepto más a este pensar, a este ejercicio. Si tuviéramos una celebridad, alguien famoso, para representar nuestra marca, no hablemos de precio, simplemente tenemos la posibilidad de tener esta persona que nos represente. ¿Quién sería? De esa marca que acabamos de conversar. Es una marca saludable, creativa, moderna, grande, masculina, superior, divertida, colorida y brillante, atlética. ¿Quién sería esa persona? Esa que nos puede representar esa marca, que podría ser la que ponemos en los comerciales de televisión o la que ponemos en nuestro brochure. Y lo que estamos tratando de hacer en este momento es definir si nuestra imagen de nuestra empresa y los materiales corporativos que estamos brindándole al cliente están en línea con nuestro posicionamiento. Es decir, no vamos a escoger a alguien que no representa nuestra marca correctamente y crear confusión de lo que somos o no somos. Si nuestro producto está verdaderamente dirigido hacia un grupo hispano y no traemos una persona que es del grupo hispano, probablemente vamos a tener un conflicto. Entonces, al imaginar su marca siendo representada por una persona, ya sea famosa o no, nos ayuda a visualizar cómo esa marca hablaría, cómo vestiría, cómo sonaría, qué cosas diría. Es crear una personalidad para esa marca que nos represente allá en nuestros materiales de publicidad, en nuestros comerciales de televisión. Entonces, en esta marca que yo había pensado, que era alegre, que era masculina, que era atlética, que era de color, esa marca que yo ideé puede haber sido cualquier cosa, puede haber sido un energy bar, ¿no? para los atletas, puede haber sido algo de tomar, puede haber sido cualquier cosa, ¿no? Puede haber sido ropa, pero la idea es que era atlética, que era fuerte, y esa para mí sería representada por algo como estos. O sea, podría ser Hope Solo, que es una mujer, pero es una mujer fuerte, atlética, representante del momento. Entonces, si la marca fuera una persona, sería una persona de gran personalidad, competitiva, atractiva, internacional, tenaz. Y estas 4 personas que nosotros acabamos de escoger son las 4 personas que podrían ser cualquier otra persona también. Simplemente son el grupo que nosotros escogimos. Pero si vemos, estas personas tienen ciertas características, son de una forma u otra atletas, aunque Will Smith no es un atleta, pero obviamente su físico nos deja saber de que es en una forma u otra un atleta. Son grandes de personalidad, son tenaces, tienen el sentido de competencia, son del momento. O sea, este es un producto que sería del momento. Y esas son las marcas que nosotros entonces hemos escogido. Pues, esas son las representantes, la parte visual que podríamos usar. Es decir, que al nosotros diseñar algo acerca de esta marca, sería una marca que llevaría ese mismo perfil. Entonces, es un pequeño repaso. El posicionamiento es la parte estratégica que nosotros definimos que queremos ser y mostrarle al cliente, y debieran de estar basados en nuestras fortalezas. Esto es algo que nosotros podemos controlar, esto es algo que nosotros podemos manipular, y esto es algo que los servicios que podemos traer nos hacen más fuertes, y son algo que nosotros
tenemos la habilidad de brindarle al cliente. Branding es nuestra reputación. El definir cómo deseamos ser recordados es el branding. El influenciar cómo ser recordado es parte de ese branding. Nosotros tenemos que lograr influenciar al cliente y lo hacemos por medio de cosas visuales, por medio de las experiencias que nuestros clientes tienen con nuestros productos, pero no lo podemos al final y al cabo controlar verdaderamente, solo influenciarlo. Es importante definir qué va a ser nuestra reputación o nuestro branding antes de salir al mercado. Y si ya estamos en el mercado, nos es importante definir si eso es lo que el mercado desea, necesita y si tenemos la imagen correcta para mantener esa imagen que nosotros deseamos ante sus ojos. Y el Corporate ID, que sería la identificación de la marca, que son pistas que nos ayudan, pistas visuales, verbales, toda la parte de las cosas que nosotros podemos recordar, como el Marlboro, el Cowboy. Son guías para ayudar y apoyar al cliente para que éste pueda entender qué es lo que deben de pensar de nosotros y cómo queremos que ellos piensen de nosotros. Les doy muchas gracias por su tiempo y tomo cualquier pregunta que nos brinden. Mi nombre es Frank Irías. Mi oficio es verdaderamente Branding, Web Development and Marketing Support, es decir, ayudo a las marcas desde el principio y al soporte continuo de mercadeo. Y les agradezco a GBS que han sido y siguen siendo clientes y que me han brindado la oportunidad de estar con ustedes. Frank, podemos usar un poco el ejemplo de trabajo que hicimos con GBS para ilustrar un poco a los participantes de cómo funciona un ejercicio de branding y cuál fue ese más o menos ese proceso de llevarnos de nuestra imagen anterior a la imagen que tenemos hoy en día que creaste. Bueno, en el caso de GBS fue interesante porque dado a lo que GBS lo que ustedes ya hacían como trabajo, ya ustedes tenían, se podía haber dicho, ya habían hecho mucho de su posicionamiento de marca, ya primero tenían tantos años de estar en el negocio, pero encima de eso ya habían hecho un ejercicio de mercadeo donde ya habían definido la imagen de ustedes mismos. De manera que mi labor cuando yo llegué con ustedes fue tener la habilidad de ser objetivo. O sea, habían ciertas cosas que ustedes desean hacer y deseaban y desean hacer que si nosotros simplemente hubiéramos dicho que sí a muchas de las ideas que tenían, no hubiéramos brindado valor porque simplemente hubiéramos dicho que sí a todas las otras cosas que ya habían hecho. Entonces, en la parte de GBS, el proceso fue escuchar, leer lo que ustedes ya habían plasmado y tratar más bien de ser esa persona de afuera que tiene la habilidad de ver de afuera hacia adentro, diciendo, mira, pero esto tiene un conflicto acá o esto puede causarnos un conflicto acá. Y después fue lograr plasmar la parte creativa y la imagen de lo que ustedes ya habían presentado. A menudo la gotita de la G puede ser que eso tiene un sentido y una razón que en estos momentos tal vez todavía GBS no lo ha hecho un gran énfasis, pero nosotros que trabajamos con ellos al principio sabemos de que esa G, esa gotita tiene una razón muy bien definida. Así que así sería. Bueno, si tenemos alguna pregunta, aquí podemos recibirlas abajo, abajo de su pantalla tienen un botón que dice Q&A, ahí pueden usarlo para someter preguntas y las podemos responder al aire.
y si no nos alcanza el tiempo, que tenemos todavía suficiente tiempo, podemos responderlas después por correo. Hola Frank, ¿cómo estás? María Antonieta Díaz. Hola, María Antonieta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por este webinar bien interesante. Yo quisiera como dueña de negocio y habiendo tenido la oportunidad de vivir el proceso que hicimos con nuestra empresa, yo creo que es bien importante para cualquier dueño de negocio que tome en cuenta que tiene que definir primero quién es y cuál es la personalidad de su marca. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Dame un segundo. Es bien importante porque la definición conceptual de lo que uno hace es lo que tiene que hacer. Dame un segundo. Tengo eco. Ok. Ok, disculpen, pero había eco. Entonces, la conceptualización de lo que es tu marca, lo que tú mencionabas, cuál es la personalidad que tiene la marca y definir cuál es el tipo de cliente al que quieren dirigirse para que en función de eso entonces puedan definir el branding adecuado. Muchas veces, o lo que pasa en la mayoría de los negocios es que no hay una definición estratégica correcta, ni muchas veces está totalmente ausente, y al estar ausente, eso implica que la dirección de lo que se haga y el reflejo y las imágenes que se presentan, los colores que se utilizan y todo lo que tiene que ver con la marca, la comunicación, que el lenguaje se emplea, termina no siendo adecuado y no llegando al interlocutor adecuado. Entonces, yo creo que esa parte conceptual es básica y como dueños de pequeños negocios nos cuesta mucho, porque creemos que simplemente la marca es vamos a crear un logo, vamos a ponerle un color y que se vea bonito. Y eso no es suficiente. La parte conceptual y estratégica es la básica para que pueda tener entonces el reflejo adecuado y nos dé la presencia que necesitamos y nos ayude como plataforma para lograr los objetivos que tenemos en cuanto a ventas y en cuanto a capturar clientes. Así es. Yo añadiría, es interesante, esta mañana el papá de un amigo de mi hijo que está empezando una empresa me contactó y me dijo de que ya había trabajado en un logotipo, pero no estaba contento con lo que había trabajado con la persona que lo hizo. Y me estaba diciendo de lo que pagó. Lo que pagó fueron $50. Entonces, era bien difícil que le iban a hacer un buen proceso con $50. Entonces le expliqué yo el proceso que nosotros haríamos. Entonces, bueno, mira, el primer proceso va a ser algo para diseñar un logotipo. Nos vamos a reunir contigo, vamos a definir quién es tu competencia, te vamos a preguntar, vamos a definir qué imagen quieres tener, qué mercado estás buscando, el tipo de cliente que deseamos, si va a ser internacional, si va a ser local, entre otras cosas, ¿no? Y al definir todas esas cosas, entonces voy a comenzar a diseñar y te voy a presentar 4 o 5 diseños la primera vez. Esa primera reunión va a ser en persona, porque la reacción, yo fui muy enfático en eso con ustedes, la reacción personal de poder ver los gestos del cuerpo, de los ojos, uno se da cuenta si hizo un buen trabajo o no un buen trabajo, si nos faltó algo, no nos faltó algo. Y después de eso vamos a hacer otras 2 o 3 o 4 diferentes tipos de presentaciones para llegar a ese logotipo. O sea, normalmente el logotipo es algo que la mayoría de las personas piensan que es lo más fácil porque, bueno, es un logotipo y verdaderamente es lo más difícil porque estás queriendo compactar todo lo de la empresa en una sola imagen. Y aunque sea ese pedacito que se va a hacer o se va a hacer un pedazo en todo el proceso completo de brochures y websites y qué sé yo, esas diferentes cosas todavía se necesita verdaderamente hacer, si no un gran ejercicio de marca, por lo menos un pequeño ejercicio de marca para darnos la habilidad de tener claridad. Sí, tenemos aquí una pregunta del señor José sobre brand management. Él pregunta, una marca dice que no es para todos
y cómo se le hace para no ser reconocida o atraer la atención de las personas opuestas a la marca. Efectivamente, muy buena presentación, dice el señor José. Y la pregunta es, ¿cómo evitar el atraer la parte negativa, las personas que pueden ser negativas hacia una marca? ¿Cómo prevenir eso? Las partes negativas, explícame un poquito más de cómo es eso. Cómo no atraer las partes negativas. José, dame claridad un poquito. Bueno, no tenemos, no, José, si puedes escribir aquí para clarificar un poco la... Aló, Frank, ¿tú me puedes oír? Perfectamente. Ah, no, que estaba teniendo un problema con la conexión. Disculpa eso. Bueno, ya nos respondió José. Em, yo creo que la pregunta va un poco más hacia cómo, cómo prevenir que la marca sea malentendida. En el caso de atraer opiniones opiniones opuestas a la marca o en contra de la marca. Ok. Bueno, eso viene desde un principio, ¿no? La parte de que estábamos hablando con María Antonieta, el hacer ese ejercicio de marca y saber qué es lo que queremos comunicar y cómo queremos ser percibidos desde un principio. Y el poder hacerlo a veces de la manera objetiva, que es la parte tal vez más difícil como empresa. Es como pedirle a alguien que necesita ir al psicólogo que se autoanalice. A veces es difícil que la empresa pueda tener esa lucidez eh, para poder medir y definir lo que es o no es y cómo va a ser percibido. Por eso se hacen los focus groups, por eso se hacen las presentaciones, porque a veces algo queremos decir, ese es mal interpretado. De manera de que probablemente la mejor manera de tratar de evitar eso es asegurarnos desde un principio de que hemos plasmado lo correcto, y eso lo podemos hacer por medio de focus group para tener una idea muy clara, objetiva. Y en caso, por ejemplo, de GBS, esa era una de las cosas que nosotros llegamos a hacer. GBS tenía cierta visión de cómo quería posicionarse en el mercado. En este caso, no solo queriendo ya ampliar su ala, si se puede decir, en el mercado angloamericano, pero al mismo tiempo no queríamos perder lo que ya, y que tomara el mercado latinoamericano, tomara de que estamos abandonando el mercado latinoamericano. Entonces, había que hacer un balance. Entonces, desde las personas que escogimos para el website, la parte visual, las cosas que decimos, de la manera que vamos a hacer los materiales de mercadeo, todo eso va cambiando. Entonces, si hay un segmento del mercado, por ejemplo, que tal vez tiene la personalidad de ser más riesgosa o tener diferentes estilos, se pueden hacer cosas más específicas y directas a ese mercado. Y no necesariamente solo hacer un mercadeo de blanket, es decir, completo para todo el mundo. Hay posibilidades de segmentar el mercado. Eso sería algo que aconsejaría.
Sí, y bueno, aquí un ejemplo que pone José es, los políticos son un gran ejemplo, quieren atraer los seguidores, pero no los contrarios. Y bueno, yo creo que para agregar ahí un poco, los mismos políticos y en ese caso, cuando crean una marca, esperan tener quieren hacer una reacción en ciertas personas y ya ellos saben cuál es su cliente y su target market, lo que ellos llaman. Y basado en eso, ellos no están buscando no traer los contrarios. Ellos... Ujú, Correcto. ujú. A mí me encanta la política porque particularmente yo obviamente vivo en los Estados Unidos mantengo una mayor información sobre las cosas políticas a nivel nacional. Eh, para mí la parte política, el ejercicio de las elecciones en este país es maravilloso porque es ver mercadeo y posicionamiento y branding casi que día a día en real time, si se puede decir. Entonces, para mí es fantástico. Y causa el Partido Republicano, por ejemplo, acá, que está totalmente siempre empujando, yéndose a la derecha para poder atraer su segmento de derecha, pero entonces después tratan de hacer el brinco hacia la izquierda para estar un poquito más del céntrico, que no les ha funcionado muy bien. Eso es... ahí es donde vienen esas realidades que no son tan, y por la cual desconfiamos tanto de los políticos, porque se está haciendo ese doble juego y nos damos cuenta. Y hay ciertas palabritas que podemos decir que atraen a un cliente o que tocan al cliente de una manera particular, pero si las escucha otro cliente, pueden ser malinterpretadas. Eh, es tricky, se puede decir. Ahí es donde venimos a tener honestidad en nuestra marca. Por ejemplo, Starbucks empezó siendo una marca muy específica de concientización al productor y de calidades del producto. Y si se dan cuenta, ellos han ido como haciendo un poquito de cambio en su perfil, porque en muchas cosas no son tan correctos como se presentaban y nos hemos ido dando cuenta poco a poco. En cierto momento se pudo y cuando eran el darling de los cafés, no pusimos atención, pero eventualmente sí la gente comenzó a poner atención. Sí, tenemos otra pregunta. Se identifica la persona como GF. em, la pregunta es para Frank. ¿Es posible tener un doble branding para un solo producto? Eso a menudo se llama un line extension. Lo ve mucho, por ejemplo, y platicando de Marlboro pudiera haber sido. Cuando Marlboro quiso regresar al mercado de las mujeres, lo que hizo fue crear una marca que se llamaba Virginia Slims. No hizo una segunda marca de Marlboro. Normalmente el posicionamiento fuerte de una marca termina siendo por un tipo de imagen. Si bien es cierto, se hace a veces materia gris, o sea, se puede ser la misma cosa para dos marcas, para dos mercados un poquito diferentes, pero tener una misma marca para dos segmentos del mercado que sean bien diferentes no es algo no es algo que verdaderamente se puede hacer. Las cervezas, por ejemplo, lo hacen, que te hacen, Bud Light and Bud Ice y la regular Budweiser. Y lo único que están haciendo, supuestamente lo que están queriendo hacer es quitarle el cliente a Miller Lite, pero lo único que están haciendo es haciendo cannibalizing, tomándose sus propios clientes y dividiéndolos, segmentándolos. Entonces, yo diría que no. Ok. Ahorita no tenemos más preguntas, pero si quieren todavía tenemos un poquito más de tiempo. Pero ¿qué cosas debe buscar un pequeño empresario en las personas con quien se trabajan para sus áreas de mercadeo, branding, páginas web? ¿Cuáles son las características que deben buscar en esas personas? Bueno, mira, yo empecé mi carrera como diseñador gráfico. Yo fui a la escuela para diseño gráfico, eso es lo que a mí me gustaba, me sigue siendo lo que me gusta.
Lo que me di cuenta cuando empecé mi carrera es que habían empresas que no tenían la imagen correcta, o sea, que no tenían materiales bien diseñados. Sin embargo, eran grandemente exitosas. Entonces, yo me sentí de que había algo más de lo que yo había estudiado que verdaderamente definía el éxito de una marca. En aquellos entonces, estamos hablando en 1992, en aquellos entonces, un diseñador gráfico cuando entraba a una agencia de publicidad, lo querían que fuera especializado. Y yo entré y no quería ser especializado. De manera que si yo, y después de 20 años de carrera, lo que se trata ahora, el cliente, el empleado ideal para una agencia de publicidad, grande o pequeña, es esa persona que tiene la habilidad de hacer varias cosas, que tiene una gama. Ahora hasta la gama se ha hecho un poco más amplia, porque ahora nos quieren que también seamos codificadores en el proceso. Entonces, para mí, si alguien va a escoger una empresa que le va a ayudar en lo que yo hago, es alguien que pueda hacer un producto completo, un servicio completo. Ahora hay web designers y hay SEO companies y hay branding y hay diseñadores gráficos. Y la realidad es que todo esto tiene que ser todo conectado de una manera u otra. Y probablemente la razón por la que nosotros nos fue bien con GBS es porque cuando yo estaba sentado con ustedes tenía esa habilidad de que soy muchas cosas al mismo tiempo. De la manera que nosotros escribimos los textos, por ejemplo, es que yo inicio los textos después de haber hecho el ejercicio de branding y entonces no traigo al escritor hasta que yo estoy bien definido en eso. Al opuesto de que es un escritor que escribe los textos y después busca un diseñador gráfico que le plasme la parte de imagen. El tamaño de la empresa tiene que ser una empresa que tiene el conecte con el tamaño de la empresa con el cliente. Una empresa demasiado pequeña no le da amplitud a la marca y una empresa demasiado grande va a ser demasiado costosa. Entonces, yo diría que esas son importantes. Ok, tenemos unas muy buenas preguntas de varias personas. Una persona, Ángela, dice, buenas tardes, ya tenemos una marca fuera de Estados Unidos con logo y una experiencia de 11 años. Somos clientes de GBS, gracias por ser clientes de GBS, y queremos aplicarla en Estados Unidos. Arrancamos con lo que tenemos, partiendo del hecho que ya ha sido exitosas, ventajas o desventajas sobre eso. Eso es una marca que ya está establecida en otro país y la pregunta es si arrancamos con esa imagen y ese mensaje que se tiene en ese otro país. Ajá. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí y no. Para mí sería un ajuste. Si la marca es un producto que simplemente, por ejemplo, alguien me reuní la semana pasada con un ron que está queriendo, un ron dominicano que está queriendo entrar en los Estados Unidos. Y la pregunta es, mira, tienen recursos limitados y están empezando en Miami. Entonces, le digo, mira, para empezar, las fotografías que usemos tienen que ser no fotografías de Dominicana, vamos a necesitar fotografías de gente de esta ciudad o de este entorno, porque el modo social aquí, aunque somos todos latinoamericanos, es un poco diferente. Así que yo diría que puede ser, hay un toque de cómo presentar la marca. Si usted se va por ejemplo, si va a China, se va a encontrar cosas en McDonald's que no se encontraría nunca acá, en el restaurante siendo servido. Entonces, hay espacio para ajustar la marca al mercado sin llegar al punto de perder la esencia de la realidad de la marca, ¿no? No es cambiar la marca, pero es simplemente nuances, cambiar ciertas cositas para tener más afín al mercado. Sí, una parte muy importante creo que es al definir, aquí está escribiendo Ángela adicionalmente, o sea, que se refiere a nombre y logo específicamente. Yo me quedaría con él. Sí, y al final del día también depende mucho, es el mercado que están entrando aquí, es el mismo demográfica, de mismas personas con quien estás trabajando. Entonces,
Yo creo que eso te va, el pensar en eso, te va a ayudar mucho en definir esa parte de tu marca. Además que en este país, particularmente para nosotros, somos bien mundiales, así al fin y al cabo que tenemos tanta conexión con los otros países y con las marcas de estos países que lo ideal es mantener su marca y simplemente ajustar ciertas cositas, mensajes. Hay necesidades que nosotros pueden ser un poco diferentes que las necesidades, aun cuando somos la misma demográfica. Aquí una muy buena pregunta, que yo sé que le va a gustar mucho a Frank. Dice aquí, para una empresa que tenga varios tipos de productos y servicios, ¿sería prudente crear un branding individual para cada servicio a prestar? Esa es buena pregunta. Yo no sé si sería necesariamente por servicio. Es decir, yo tenía hace 16 años, 15 años, trabajaba para una imprenta. Era el director creativo y de mercadeo de la imprenta más grande del sur de la Florida. Y teníamos 18 servicios. Todos estaban relacionados ya fuera en shipping, en fulfillment, se tenía un departamento pequeño de diseño, imprenta, muchas diferentes cosas. Y nosotros estábamos bien queriendo introducir unos servicios de web que no teníamos en ese momento. Lo que hice en ese momento fue se creó como una división, divisions, y porque todos los servicios al final de cabo estaban tan relacionados. Si son completamente diferentes, yo diría podrían hacer una compañía, un sister company, una compañía hermana. Por ejemplo, nosotros estamos considerando hacer una empresa que solo se especializa en SEO, Search Engine Optimization, optimizar páginas web. Y la razón por la que la estoy separando es porque en cierto momento estoy viendo de que mi negocio, por las referencias, por los comentarios, por donde tengo mayor peso, se me está yendo a branding. Y está muy, muy interesante la idea de especializarme en SEO, porque es difícil que la gente comprenda que branding y SEO pueden ser juntos, porque hay tantas personas especializadas a SEO que muchos clientes piensan de que no puede ser las dos. Entonces, en eso, el web development y design y branding lo conectan, pero el SEO lo desconectan un poco. Entonces, nosotros hemos ido pensando para tener un mejor posicionamiento en SEO, en tener una marca separada. Ok. Sí, y bueno, ahí para agregar, hay compañías como muy grandes que manejan muchos productos aparte, porque mencionaba sobre productos y servicios, estilo Procter & Gamble. Procter & Gamble tiene 1000 productos y todos tienen una marca diferente y muchas personas no saben que existen Procter & Gamble, sino para ellos es Tide o es ya no me acuerdo ni siquiera cuáles son las marcas de ellos. Close-up es más fácil cuando es un producto, definitivamente. En caso de Procter & Gamble tienen hasta marcas que compiten. Uh-huh. Es más fácil. Y esa es arquitectura de web, de marca. Por ejemplo, Apple definió todo por medio de iPhone, iPad, iTouch, iTunes, y lo definió todo sobre una sola marca, sobre el peso de Apple. Y te vienen otras marcas que son completamente, como en el caso de Procter & Gamble, que separan sus marcas. Eso simplemente depende de la estrategia del mercado. Yo creo que Apple se va a dar cuenta que a la larga las computadoras, como ha pasado, se iban a vender menos. Y más bien los mobile devices son los que iban a crecer. Entonces ellos tomaron la decisión de quitarse el Apple, de quitarse computers, and just be Apple. It was a big move. Sí, y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero ¿qué tipos de medios de publicidad, una última pregunta, ¿qué tipos de medios de publicidad recomiendas hoy en día que se deben manejar para una empresa para mantenerse activo en su brand y en su mercadeo? Mira, para mí lo principal, buena pregunta y buena para cerrar, para mí lo principal que una empresa tiene que tener ahora es un website, como los que tienen ustedes, donde tiene un sistema que sea fácil de cambiar y actualizar sin tener que tener conocimientos de codificación.
Eso es número uno. Eso se llama un CMS, un Content Management System. Si no tienes un CMS, se hace bien difícil ser una marca del momento, porque cambia tan rápido las cosas. Ahora tus servicios van a cambiar rápidamente. Número dos, al tener eso, es poner una herramienta de email marketing y de content marketing. Es decir, crear contenido que atrae clientes, que nos llena una base de datos en nuestro website, que podamos tener una base de datos de emails para poder volver a conectar al cliente. Para una empresa pequeña, no hablemos tanto de empresas inmensas, pero para empresas pequeñas eso es clave porque cerramos el círculo de los clientes. Nos traemos los clientes a nosotros. Entre todo eso, obviamente, juegan las redes sociales porque tenemos la posibilidad de tener igual ese contacto más cercano al cliente y cerrar ese espacio. La parte de poder, o sea, tus materiales de publicidad impresos no se han ido, no se deben de ir. Tener un buen kit de publicidad, un buen kit de presentación. Para mí esas son las tres piezas clave. De ahí viene si entonces comenzamos a introducir cosas de trade shows, por ejemplo, y entonces cómo conectar esas tres cosas con un trade show y cómo integrar esos diferentes servicios, porque ahorita lo que está pasando es que igual tenemos un grupo de gente que te dice que te separa la parte de web y te separa la parte de imprenta, como que si son dos mundos separados. Yo no sé en qué mundo viven, pero no somos dos mundos separados, somos un mundo conectado. Tenemos que tener ambas cosas. Así que yo diría eso, un CMS, tener la capacidad de poder hacer tu email marketing, tener la capacidad de poder hacer ebooks y blogs y ese tipo de cosas, ponerlos en tu website para poder captar correos electrónicos, emails, para poder ofrecer tus servicios directos y tener una conexión directa con tu cliente. Los medios sociales que apoyan a lo mismo.